Jordi Basté. 21 minuts i les 10. Ho explicàvem a l'informatiu. Després de la declaració de Félix Millet i Jordi Montull, el jutge ha decidit deixar-los en llibertat sota fiança a l'espera del judici, una decisió que, si més no, s'opta una mica després d'haver confessat un desfalc de gairebé, d'entrada de 3 milions d'euros al Palau de la Música. Pel cas Millet, per l'esperada sentència del Tribunal Constitucional, de com se solucionarà l'obligació de conèixer el català per part, per exemple, dels jutges que exerceixin aquí al país, de les declaracions de Federico Trillo en aquest programa, on acusava la justícia espanyola de manipular la investigació del cas Gürtel. Saludem a aquesta hora des del Ministeri de Justícia a Madrid el titular d'aquesta cartera, Francisco Caamaño. Ministre, bon dia, bons días. Buenos días a todos. Sé que será demagógico y incluso hoy ya nos han llamado populistas, pero 2 hombres confiesan que han robado más de 3 millones de euros de una entidad pública. El juez tarda 3 meses en llamarlos a declarar. La Fiscalía les imputa un delito de desfalco por 10 millones de euros. Cuando declaran ante el juez, este les deja en libertad y sin fianza. A la vez, una persona que supera un límite de velocidad y es reincidente puede ingresar en prisión. ¿Qué pasa? Que hoy la sociedad, en general, aquí está indignada. ¿Entiende que la gente se puede indignar por este tema? Yo, en primer lugar, cada caso judicial tiene su propia interioridad y, por tanto, es un mundo en sí mismo. Y es muy difícil establecer raseros simplificadores entre el uno y lo otro, más allá del acierto, el desacierto que los jueces en la interpretación de la ley puedan tener. Por tanto, yo puedo entender que muchas veces la ciudadanía no comprenda el contenido de algunas resoluciones judiciales, pero también, o de decisiones judiciales en general, pero también es cierto que existe cierta dificultad de poder explicar muchas de ellas, y no particularizo en ningún caso concreto, hago una valoración general. El Ministerio Fiscal se ha contradicho, ¿no? En el escrito de la querella pedía explícitamente que los 2 sospechosos no ingresaran en prisión, en cambio el fiscal ayer pedía prisión incondicional por los 2, ahora sí delincuentes confesos. ¿Es un error esto o acostumbra a pasar? No, lo que sí acostumbra a pasar es que existen valoraciones y pruebas e indicios distintos en momentos distintos del proceso, y eso explica también, aunque yo no conozco obviamente el asunto en su interioridad, pero explica a menudo también el cambio de posición de las partes y también del Ministerio Fiscal, pues esta evoluciona en función de la información que se va teniendo en las actuaciones. ¿Necesita la justicia explicarse? Se lo digo porque, por ejemplo, hoy aquí en la pregunta que estamos haciendo aquí en RACU, ¿crees en la justicia? El 92% de los oyentes dicen que no. En la misma línea, en TV3 se está preguntando si entendéis que el juez no haya enviado Millet y Montull a la prisión, y el 96% dice que no. Pues yo creo que efectivamente la justicia tiene que hacer una gran pedagogía todavía, ¿no? Tiene que ser más transparente, tiene que comunicar mejor, tiene que acercarse más a las inquietudes de los ciudadanos. Pero también es cierto, no lo debemos olvidar, que quienes tienen que hacer justicia normalmente tienen que resolver conflictos o entre el Estado y los ciudadanos, como es un poco la dinámica del proceso penal, o entre ciudadanos entre sí, nunca puede contentar a todos. Es inevitable que siempre alguien considere o se considere insatisfecho con la resolución de un juez. El exfiscal anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, hoy escribe en el periódico un artículo que dice que ante este tipo de delitos los jueces siempre acaban reaccionando con benignidad y con excesiva afabilidad. Y dice que la decisión del juez es muy grave y expresa la profunda crisis de la democracia. En fin, que se despacha a gusto. Bueno, pues es su posición y su opinión, ¿no? Y yo creo que en general, insisto, no quiero pormenorizar en ningún caso en particular, en general nosotros tenemos un sistema de justicia dotado de muy buenos profesionales que a diario cumplen su trabajo y que, como todo ser humano, a veces acierta y otras veces no acierta con la mejor de las soluciones. El presidente de la Generalitat, en este estudio, en este programa, dijo hace pocos días, relativamente hace pocos días, que la buena justicia, además de ser justa, debe ser rápida. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso, si vamos a los Estados Unidos, en el caso, por ejemplo, de Bernard Madoff, en 4 meses ha habido la explosión del caso y en 4 meses ya se ha dictado sentencia. Sí, efectivamente, y eso es siempre lo ideal, pero también tenemos que ser conscientes de que hay casos y casos, ¿no? El caso del 11M, por poner otro muy distinto, pero que tiene un gran impacto en nuestro país, se tramitó también en un tiempo récord. Es decir, la presión social sobre determinados asuntos, la intendencia necesaria para los mismos hace que, en el caso de Estados Unidos, ese asunto en particular tuviese una tramitación muy acelerada, pero desde luego no es lo normal tampoco en aquel país. Dicho esto, estamos trabajando para que efectivamente
efectivamente la justicia española sea una justicia puntual con los ciudadanos, porque hoy sigue siendo demasiado lenta y llega demasiado tarde. Sigue siendo demasiado lenta, claro. Si yo le pregunto, ¿qué le diría a la ciudadanía que ahora no entiende nada de lo que está pasando y la decisión tomada por el juez y de esta lentitud exasperante en muchos casos de la justicia, y en este caso, qué les diría usted, ministro? Pues yo lo único que les puedo decir es que estamos trabajando desde el Ministerio de Justicia, que por primera vez hemos hecho una inversión, la mayor de la historia de la democracia, para modernizar nuestro sistema de justicia, y no es solo tecnologías. Tenemos una nueva oficina judicial que por fin, un nuevo diseño, por tanto, de nuestros juzgados y tribunales, mucho más eficiente, que entrará, acaban de aprobarse las leyes en las Cortes Generales y el año que viene comenzaremos con su despliegue. Llenaremos nuestros juzgados de mejores y nuevas tecnologías, estamos simplificando procedimientos y sabemos que todo esto no lo vamos a conseguir en muy pocos meses, pero yo estoy convencido como ministro de Justicia que con la ayuda del Consejo General del Poder Judicial y de las propias comunidades autónomas con competencia en la materia vamos a conseguir acortar esos tiempos y tener una justicia más ágil y más cercana. Hablando de este tema, el Ministerio está llevando a cabo lo que se llama la modernización de la justicia, ¿no? Un plan que contempla una inversión de 600 millones de euros en 3 años y que recoge los presupuestos del Estado. ¿Cómo se hará? Pues se hará con actos como el de ayer mismo, ¿no? Que tuve la gran fortuna de estar en la Audiencia Nacional con toda su sala de gobierno, con su presidente, pero sobre todo para firmar un convenio en la aplicación de un nuevo proyecto que va a permitir que en el plazo de 1 año aproximadamente todo el orden penal de la Audiencia Nacional trabaje con expediente digital. Es decir, que en ese tribunal desaparezca el papel como soporte de trabajo. Ello va a ahorrar espacio, ello va a ahorrar tiempo, comunicación con los ciudadanos y además la Audiencia Nacional quedará interconectada por vía informática con las bases de datos existentes en el país y con los demás tribunales de justicia. Esa es la forma de hacer realidad un plan de modernización que, en contra de lo que muchos pensaban, no es solo papel, se está ejecutando ya. Como ministro de Justicia, doctor en Derecho y catedrático de Derecho Constitucional, el Tribunal Constitucional... A ver, primera pregunta que le tengo que hacer, ministro. La presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, dijo que en octubre, probablemente, en una conversación en los pasillos, dijo que probablemente en octubre se sabría la sentencia del Constitucional. No dijo, es cierto, como decía hoy un tertuliano en este programa, no dijo de qué año, pero todos interpretamos que debería ser este. ¿Usted interpreta de que estamos a las puertas ya de una sentencia? Yo creo que hay que dejar que el Tribunal Constitucional realice su trabajo, lo he dicho muchas veces, los tiempos de la política nunca son los tiempos de la justicia. Lo importante es que el Tribunal madure su sentencia y que cuando tenga un consenso básico en torno a la misma y sobre todo una sentencia fundada y argumentada en derecho, la haga pública. La haga pública. Le tengo que preguntar, ministro, ¿tiene alguna pista o alguna sospecha de cuándo va a ser? No, ninguna, absolutamente ninguna. El Tribunal Constitucional forma su agenda y funciona obviamente con absoluta independencia como órgano constitucional que es. ¿Interpreta que va a ser a final de año o no se atreve a comentar? Le digo que no tengo ninguna referencia sobre cuándo puede ser o no puede ser, pero que lo importante es que tengamos una buena sentencia. Un magistrado muerto, otro en un delicado estado de salud, otro magistrado recusado, 4 más, entre los cuales la propia presidenta, que hace 2 años que deberían haber sido relevados. A pesar de todo esto, ministro, ¿cree que el tribunal está legitimado para emitir una sentencia? Yo creo que el Tribunal Constitucional está legitimado en su funcionamiento y en su composición para dictar esa y cualquier otra sentencia mientras esté dentro del marco legalmente establecido y con los elementos de funcionamiento necesarios, y sí lo está. Y creo que, por tanto, tiene la legitimación que le da su propia ley orgánica y la propia Constitución para hacerlo. Cuando ayer dijo que el Tribunal Constitucional tiene sus propios ritmos, ¿qué significa? ¿Que tenemos que esperar 3 años más? No, significa sencillamente que los ritmos del Tribunal Constitucional no son los ritmos de la política. Eso es lo que significa. Y creo que eso es bueno. ¿Es bueno? Es bueno que los ritmos de los órganos judiciales no se dejen llevar por los ritmos necesarios de la vida política. Son instituciones distintas que reflexionan de manera distinta. Pero en la política se resuelve con los votos. En la justicia se resuelve con las sentencias y con los razonamientos jurídicos. Ya, pero ¿entiende usted el malestar que tiene la sociedad en Cataluña, que lleva esperando 3 años una sentencia que tiene que emitir un tribunal que, si no está deslegitimado, sí que tiene mermada su credibilidad por razones obvias?
Yo entiendo que pueda existir esa preocupación ciudadana y entiendo esa, digamos, inquietud de los ciudadanos de Cataluña, pero tengo plena confianza en una buena sentencia de nuestro Tribunal Constitucional y que finalmente esa sentencia llegue lo antes posible y que resuelva el conflicto en torno al Estatuto de Cataluña. Eso es realmente lo importante. Usted defiende que el Estatuto es constitucional, ¿eh? Así es, yo así lo considero. Este fin de semana le vimos en una manifestación en Galicia defendiendo precisamente el gallego, ¿no? ¿El gallego debe defenderse desde las instituciones públicas a través de la promoción de su uso? Yo creo que todas las lenguas cooficiales por mandato constitucional deben ser promovidas y protegidas por los poderes públicos, sobre todo por los poderes públicos de aquellas comunidades autónomas en los que son lengua cooficial. Y en efecto, pues estuve a título personal en una manifestación que no era contra nadie, en alguna ocasión ya lo he dicho, era una manifestación en apoyo a la lengua gallega, y creo además que es bueno que quienes no somos nacionalistas hagamos ver que también apoyamos y defendemos las lenguas cooficiales de nuestro país. ¿Un juez que ejerce en Cataluña debe hablar catalán, ministro? Yo creo que un juez que ejerce en Cataluña debe de tener los conocimientos necesarios para ejercer su jurisdicción, que en primero son los que establecen las leyes. Y en este momento la ley exige o establece como mérito preferente el conocimiento de esa lengua. Y me consta que muchos de los jueces que llegan a Cataluña, en la escuela judicial, han hecho y llevado a cabo cursos en lengua catalana. ¿Le parece a usted excesivo que el Estatut diga que es una obligación que los jueces entiendan y hablen el catalán? El Estatut dice en el artículo 32 o 33, ya no lo recuerdo bien, perdóneme, por favor, dice que lo será conforme a lo que dispongan las leyes. Y esas leyes son la ley orgánica del Poder Judicial, sustancialmente, por tanto hay ahí una remisión. Lo que sí es importante es que los ciudadanos puedan dirigirse a la Administración de Justicia en la lengua de su elección. Y en esto el Estatuto de Cataluña y en general en materia lingüística se está cumpliendo en nuestro país. Por tanto, los ciudadanos tienen derecho a elegir la lengua que quieren hacer valer ante los tribunales de justicia, y desde esa óptica de los derechos de los ciudadanos a mí me parece la garantía más importante. Pero lógicamente no considera que sería justo que los abogados también conocieran, o los jueces conocieran, mejor dicho, los jueces conocieran y hablaran uno de los idiomas cooficiales de Cataluña, como es el catalán. Sin duda, los abogados y los jueces es conveniente siempre que se conozcan todas las lenguas, pero insisto, el Estatut remite a la ley donde se establece el marco de referencia de esa lengua, y obviamente en el caso de los abogados, pues ellos tienen derecho, el ciudadano tiene derecho a elegir el abogado que desee libremente, y por tanto no se le puede imponer a nadie el conocimiento si así no lo desea del catalán. No, hablo de los jueces, ¿sí, también? Sí, no, de los jueces y en general del personal al servicio de la Administración de Justicia, insisto, es algo que está regulado con carácter general ya en las leyes a las que remite el propio Estatuto de Autonomía de Cataluña. El jueves pasado, cambiando de tema, el responsable de justicia del PP, Federico Trillo, dijo en este programa esto que escuchará a continuación en relación al caso Gürtel. Lo que digo es que hay una manipulación de todo eso y que hay una utilización sesgada de todo eso. Las dos vicepresidentes de gobierno utilizan en sede parlamentaria para eludir hablar de lo más importante que tienen hoy el conjunto de los españoles, en la crisis económica, el tema Gürtel, para no contestar al Partido Popular. Es decir, utilización sesgada, manipulación y presentación muchas veces injusta y absolutamente magnificada de los temas que hemos mencionado. ¿Qué tiene que decir, ministro? Yo creo que son afirmaciones exageradas en su realidad. La policía, los fiscales, los jueces realizan su trabajo en el caso Gürtel y en otros muchos casos. Por tanto, son los asuntos que llegan a los tribunales los que vienen con la carga de escándalo y no los tribunales lo que hacen que algunos asuntos puedan tener esa tinta, ¿no? En el caso Gürtel estamos ante una investigación policial muy compleja, con muchas ramificaciones, que está en sede en distintos tribunales de justicia. Por tanto, se me hace muy difícil poder comprender críticas y valoraciones como estas. Ni todos los fiscales se ponen de acuerdo, ni todos los jueces, ni todas las unidades de policía que han intervenido en todo esto. Sí que es casual o curioso que el día después del escándalo de Ricardo Costa en Valencia, que si dimitía, que si no, etcétera, el juez impute otro miembro del Partido Popular, en este caso Jaume Matas, quien fue presidente de las Baleares. ¿Casualidad y curiosidad, única y exclusivamente esto? Como digo, los ritmos de investigación de los procedimientos judiciales no son nunca los ritmos de la política, lo he dicho antes. Por tanto, creo que sencillamente se seguía una línea de investigación y se han producido en su momento las consecuencias correspondientes. El 13 de diciembre parece ser que es la fecha escogida para hacer a la vez en distintos municipios de Cataluña
las diferentes consultas no vinculantes sobre la autodeterminación. Ayer se apuntaron, digo que no nos apuntaron porque ellos dirán que desde un punto de vista jurídico no ha sido así, porque dos alcaldías como son la de Sant Cugat del Vallès, una población que está muy cerca de Barcelona con más de 70.000 habitantes, y otra de Manresa, estamos hablando ya de dos ciudades importantes, se han adherido para apoyar lo que entidades privadas puedan organizar. ¿El gobierno español estará vigilante ante esta situación, ministro? El gobierno español lo que va a hacer, como ha hecho ya en oportunidades anteriores, es verificar que no se vulnere la ley, ¿no? Que es su deber, vigilar por la observancia de la ley. En cuanto a este tipo de manifestaciones de voluntad, lo sean de ciudadanos y sean de carácter, digamos, al margen de la legalidad y por tanto no tengan los efectos previstos en el ordenamiento jurídico, pues desde ese punto de vista nada podrá hacer. Pero no dude que cuando se intente vulnerar la legalidad vigente en esta materia, como ha hecho en otras ocasiones, el gobierno, ese es su deber y su obligación, reaccionará. Usted, que es gallego y que tiene una sensibilidad especial por lo que significa la cultura de su país, por lo que significa la lengua de su país, ¿cree que fue un ejemplo lo que pasó en Arenys el 13 de septiembre o por lo contrario fue una amenaza a la indivisibilidad de la nación española? No, yo creo que nunca es bueno jugar con los mecanismos de participación democrática que nos hemos dado, ni tampoco con el respeto a las normas y a la legalidad. Existe la posibilidad de convocar consultas populares con arreglo a las leyes y yo creo que es así como deben hacerse. Y si no, pues no jugar tampoco a forzar más allá de lo normal las instituciones del Estado. ¿Cómo valora la imagen que dio España ese día con una manifestación de la Falange, el único partido de Europa que, a pesar de haber apoyado una dictadura fascista en el siglo XX, es el único que todavía está legalizado, ministro? Pues sencillamente yo creo que lo que puede hacer la Falange es una decisión de un partido, de una agrupación, de una forma de pensar absolutamente minoritaria en nuestro país, ¿no? Y que afortunadamente vivimos en una democracia consolidada y sólida. Le voy a transmitir una pregunta que en alguna vez ha salido aquí en la tertulia. ¿Cómo puede, repito, le pregunto como ministro, pero también le pregunto como gallego que es usted, una persona que quiere ser independiente en su país y que no tiene mecanismo y que por supuesto no quiere utilizar para nada la violencia, ¿qué mecanismos tiene para poderlo tirar adelante? El de presentarse a las elecciones y tener mayorías suficientes para proceder a las reformas de la ley y, en su caso, a la reforma de la Constitución. Es el mecanismo que existe en cualquier Estado democrático. Pero sabe usted que, a pesar de que en Cataluña, por ejemplo, en Galicia, en el País Vasco, ganase un partido independentista, igualmente estaríamos en las mismas. La pregunta es, primero, tendría que ganar, ¿no? Por supuesto. Yo creo que esa no es la gran mayoría del pensamiento de los ciudadanos de este país. Pero no, creo que tendría que haber la tranquilidad de organizar un referéndum sencillamente no vinculante para ver cuál es el pensamiento de la ciudadanía. Yo creo que los referéndums que están establecidos en la Constitución son los que son, que los ciudadanos se expresan con normalidad en los ciclos democráticos, manifestando cuáles son sus posiciones, y es evidente que hoy por hoy la gran mayoría de los ciudadanos españoles pues no comparten ningún sentimiento independentista. Yo creo que esto es inequívoco y claro. Pero entiende que puede haber gente en Cataluña importante, no sé en qué porcentaje porque no se sabe, cada vez más parece ser, según las encuestas tanto del CIS como del CEO, de que había un aumento del independentismo. Bueno, pues insisto, que se presenten a las elecciones, que obtengan votos y desde las mayorías legítimamente obtenidas que manifiesten sus posiciones. Bien, el miércoles pasado hablamos con el conseller Interior Joan Saura desde México, donde estaban ustedes con la nieta del presidente Companys. ¿Tiene su apoyo a la petición de nulidad del juicio de Lluís Companys, ministro, sí o no? Yo lo he explicado con mucha claridad. El gobierno de España ha hecho, en este caso a través del Ministerio de Justicia, lo que determinan las leyes, que es declarar la ilegitimidad de aquel Consejo de Guerra y la ilegitimidad de aquella condena a muerte, reparar, y así ha tenido la fortuna de hacerlo con la nieta de Lluís Companys, con toda su familia y con muchos catalanes y españoles en el exilio en México, reparar la memoria de quien fue presidente de la Generalitat, rehabilitarlo como tal, y cuestión distinta es si alguien considera que debe ir además a un procedimiento de revisión judicial. Esa interpretación corresponde exclusivamente a los jueces. Con lo cual el ministro aquí no entra en este tema, ¿eh?
No, efectivamente, yo creo que hemos hecho lo que la ley determina. La ley dice precisamente que tienen derecho a esa declaración de reparación y reconocimiento personal y añade sin perjuicio de las restantes acciones a que pudiera haber lugar. Esas acciones obviamente no le corresponden ejercitarlas al Ministerio de Justicia. Nos queda poco más de un minuto, ministro. Oiga, nos han dicho que usted no es solo un amante de la música y de la poesía, sino que tocó en una banda de rock de jóvenes, ¿verdad? Bueno, son enfermedades y males de juventud, efectivamente. No me diga enfermedades, por favor. ¿Qué instrumento tocaba? Tocaba el bajo y, bueno, ahora ya toco la guitarra, entonces tocaba el bajo en un grupo, sí, que era, siempre lo digo, una mala copia de Siniestro Total, pero muy divertido. ¿Cómo? Una mala copia no me lo imagino usted tocando Siniestro Total, por Dios. No, ya digo, una mala copia. Una mala copia. Le voy a decir pero... que como buen ministro también de vez en cuando coge usted el Stradivarius y toca el violín, ¿eh? Sí, ojalá. Lo mío son instrumentos más comunes como eso, la guitarra o el contrabajo. Le agradezco que nos haya acompañado hoy, ministro, aquí al Mona RACU. Muchísimas gracias y hasta muy pronto, de verdad. Muchísimas gracias. Gracias, buen día, buenos días.